Cuando les menciono la palabra geometría, ¿qué es lo que se les viene a la mente? Podemos recordar nuestros cursos pasados de la secundaria, cuando nos pedían calcular la pendiente de una recta, por ejemplo. O cuando nos pedían aprendernos de memoria las funciones trigonométricas, como el seno, el coseno, la tangente, y ver sus representaciones, y si el seno es par, impar, el coseno, y todas sus identidades que hay. Y solamente trabajábamos con líneas, círculos, triángulos, figuras muy básicas, entre comillas. Si ustedes piensan que eso es la geometría, hoy vamos a ver que la geometría va más allá. A mí me gusta pensar la geometría como una partida de ajedrez sin ver las piezas. Y es que la geometría son como unos lentes que uno se pone para ver más allá del horizonte de lo posible. Así pues, la geometría nos ha ayudado a entender que tal vez la forma del universo no sea una esfera, tal vez sea un plano, tal vez tenga forma de trompeta. Hoy les hablaré de la geometría hiperbólica, que es una geometría denominada no euclidiana. Así que bien, vamos allá. Antes de entrar de lleno con lo que es la geometría hiperbólica, hagamos un breve repaso histórico. En el 300 a.C., en Alejandría, se estableció Euclides, quien fue un gran pensador y matemático. De hecho, es considerado el padre de la geometría, al menos la clásica. Euclides escribió unos libros llamados Los Elementos. En ellos recopila toda la información que se conoce sobre la geometría, pero no solamente eso, sino que escribió 5 postulados mediante los cuales se fue construyendo toda su geometría, la que se conoce como geometría euclidiana, debido a Euclides, por supuesto. Pero, ¿qué son los postulados? ¿Qué es lo que nos dicen esos postulados? Bueno, son cosas muy intuitivas que nosotros tenemos que tomar como verdaderas. Dado un punto, existe una única línea recta que pasa por otro. Es decir, si yo tengo aquí un punto y aquí tengo otro punto, existe una única línea recta que pasa por estos dos. Digo, yo puedo agarrar una línea y pasarla por aquí, ¿no? Hacer esto o hacer esto. Y hay muchas formas de llegar de aquí a aquí. Pero la distancia más corta, de hecho, es una línea recta. O dados dos puntos, que existe una única línea recta que pasa por los dos. Eso nos dice el primer postulado de Euclides. El segundo postulado de Euclides nos dice que una línea recta va a ser algo que se extiende indefinidamente en ambas direcciones. Este postulado es muy importante, ya que nos dice qué es una línea recta y tiene que ser verdad para la geometría euclidiana. Tiene que ser verdadero. El otro postulado nos dice que dado un punto y una línea recta, yo puedo construir una circunferencia, ¿no? Bueno, imagínense que esto es una circunferencia bonita. Y por último, no, todavía no llegó el último. El cuarto postulado nos dice que todos los ángulos rectos son iguales, ¿no? Si yo dibujo, por ejemplo, aquí un triángulo, este ángulo va a ser el mismo que si yo tengo dos ejes, ¿no? Van a ser perpendiculares. Es decir, en otras palabras, los ángulos perpendiculares son iguales, los ángulos rectos son iguales, ¿no? Eso es lo que nos dice el cuarto postulado. El quinto postulado de Euclides nos dice que dadas dos rectas, si pasa una línea transversal a estas dos y los ángulos interiores son menores a la suma de dos ángulos rectos, o bueno, son menores a 180, entonces estas dos líneas llegará un momento en que se van a cortar. Digo, o sea, esto está muy exagerado, ¿eh? No lo piensen así, pero al final del día eso se va a cortar en algún momento si los ángulos interiores de la recta que yo tracé aquí son menores a dos ángulos rectos, ¿va? Este postulado es medio extraño, ¿no? O sea, yo puedo decir, ok, sí, o sea, dos líneas son paralelas y yo hago esto, ¿no? Yo puedo asegurar que estas dos son paralelas y no se van a cortar en algún punto. Euclides lo define así mediante esta transversal que las corta las dos y los ángulos interiores de estas dos rectas. Pero es un poco extraño esta definición, este postulado. Así que, bien, a lo largo de la historia muchos matemáticos trataron de demostrar el quinto postulado de Euclides mediante los otros 4. Pero muchos fallaron. Aparte de que había como una creencia entre los matemáticos de que no podíamos contradecir al gran Euclides, porque Euclides era lo máximo, era la gran geometría y todo tenía que ser descrito mediante esta geometría. De hecho, largo tiempo se fue creyendo, se fue apostando por esta geometría euclidiana, pero llegaron muchas personas
visionarios, rebeldes, que trataron de encontrar un nuevo sentido a la matemática y a la geometría euclidiana. Entre ellos está Lobachevsky, Beltrami, Szekely, Riemann y bueno, muchos otros. Llegó una persona llamada Playfair, espero pronunciarlo bien, que encontró una equivalencia de este postulado, que nos dice que dada una línea recta y un punto fuera de esta, existe una única línea recta que sea paralela a esta. O sea, este postulado de Playfair es equivalente al postulado de que yo ponga la transversal, ¿no? Lo que la llevo repitiendo. Vamos a trabajar con este postulado, que es un poco más intuitivo. Lo repito, dado una línea recta y un punto fuera de esta, existe una única línea recta que es paralela al original, ¿no? Entonces, vamos con la geometría de Lobachevsky. ¿Qué fue lo que Lobachevsky pensó acerca de este postulado? Ya les hablé acerca del quinto postulado de Euclides, acerca de que por mucho tiempo esto se creyó cierto y pues solamente se trabajaba con esta, digamos, nomenclatura, con esta geometría. Pero como siempre en la historia hay mucha gente rebelde, mucha gente que no está conforme con lo que ve ni con lo que se cree. Entre ellos están estos dos personajes, Bolyai y Lobachevsky. Es una cosa muy curiosa, es una cosa muy maravillosa porque en nuestros tiempos hay muchísimas formas de comunicarnos. Por ejemplo, en este video yo me estoy comunicando con ustedes. Existe el correo electrónico y muchas redes sociales. En el tiempo de estos dos personajes pues no había forma de comunicarse, pero es sorprendente cómo dos personas pueden llegar al mismo resultado estando en coordenadas espaciales diferentes y a veces hasta temporales, ¿no? En diferentes tiempos. Pues eso mismo fue lo que ocurrió con Bolyai y Lobachevsky. Pero a ver, hablemos un poquito de ellos. ¿Quién fue Lobachevsky? Lobachevsky fue un matemático ruso muy bueno en su categoría. Y Bolyai, una cosa muy curiosa. El padre de Bolyai estuvo hablando y trabajando con el mismísimo Carl Friedrich Gauss, quien es considerado el padre de las matemáticas. Y el padre de Bolyai estuvo trabajando, digamos que se obsesionó con la parte geométrica del quinto postulado, pero nunca llegó a nada. Y hay cartas donde le manda a su hijo que le dice que no se obsesione con ese quinto postulado porque no llegará a nada. Y bueno, años posteriores, Bolyai junto a Lobachevsky crearon la geometría hiperbólica. O bueno, encontraron esta nueva geometría. Es algo maravilloso, ¿no lo creen? Y otra cosa curiosa, el mismísimo Gauss ya había encontrado estos resultados, pero no los había hecho públicos debido a que la sociedad matemática, todo ese gremio de matemáticos lo iban a tomar a mal porque estaba contradiciendo el gran Euclides. Por eso Gauss ya lo había hecho, pero pues no lo quiso publicar. Entonces el crédito se le da a estos dos personajes. Pero bueno, a ver ya. Hablando matematicosamente, o ya con matemáticas, ¿qué nos propone Lobachevsky y Bolyai? Vamos a ver, yo tengo una línea, un segmento AB que es perpendicular a CD, ¿va? Lo que vamos a hacer es imaginar que este segmento es este plumón y lo voy a hacer oscilar, ¿no? Entonces vamos a girarlo en el sentido contrario de las manecillas del reloj. Las manecillas del reloj van así, entonces lo voy a hacer girar hacia acá. Si yo giro el segmento AB hacia acá, voy a llegar al segmento A'B'. ¿Lo vieron? O sea, tengo ese segmento AB, ¿no? Lo voy a hacer girar hasta llegar a A'B', ¿no? Y de la misma forma, si lo hago del lado contrario, a B lo voy a hacer girar hasta llegar a C'D'. Va a llegar a un punto límite. Bueno, no un punto, sino un segmento límite en el cual C' y D' va a ser paralelo a ese segmento. Y según la definición de Euclides, solamente existiría una única línea paralela. Pero lo más chido es que se puso a pensar. ¿Y qué pasa si hay dos? Vamos a ver. Les dije que A'B' era ese segmento, pero haciéndolo oscilar hacia acá, ¿no? Y C'D' era ese segmento haciéndolo oscilar hacia acá. Si nosotros extendemos esta línea indefinidamente, pues esta línea va a ser paralela a CD. Este segmento A'B' sería paralela a CD. De la misma forma que C'D' sería paralela a CD. Y ok, ustedes podrían decirme que eso es algo muy tonto, que es algo que no tiene sentido. Pero ustedes lo están pensando con el sentido común. Agarren el sentido común, quítenselo por un momento y aléjenlo.
no sé, ¿no? Fuchi, para allá el sentido común. No pensemos de una manera plana euclidiana. Pensemos de una manera más allá. Esto es algo maravilloso y propio de la geometría porque nos ayuda a entender, como les había dicho al principio, lo que existe a través de lo que no existe. Entonces, si yo voy extendiendo esta línea hacia acá, que sea paralela a esta, de la misma forma que esta línea la voy extendiendo hacia acá, para que sea paralela a esta, ¿qué creen que me quedaría? Vamos a ver unos ejemplos, pero antes sí quiero dejar claro que entonces el modelo de Lobachevsky no me propone una única línea paralela a una recta dada. Me propone dos líneas paralelas. Vamos a ver ejemplos. Pues bien, a continuación les mostraré una curva llamada tractriz con un cochecito y una cuerda. Imaginemos que en este punto hay un clavo y un clavo fijo, y yo pongo aquí la cuerda de mi cochecito. Si yo hago, bueno, de hecho no es un coche, es un tanque de guerra. Si yo hago andar mi tanque de guerra, lo que va a ocurrir es esto. Vean la curva que se va trazando. ¿Ya vieron? O sea, primero está aquí tensa, ¿no? Luego la hago avanzar y me va generando esta curva. Del otro lado, si yo aquí tengo mi tanque y está fijo en el clavo y lo hago avanzar, me va generando esta curva. ¿Cómo se ve esto? Ok, esto se vería de esta forma. Dado unos ejes coordenados, la forma sería de la cuerda, al mover mi cochecito, sería algo así. ¿Ok? Ahora, yo tengo esta figura que está en mi pizarrón, que es plano. Pero ahora quiero que se quiten el sentido común otra vez e imaginen que esta figura está rotando sobre su propio eje. O sea, está girando y se está moviendo alrededor de esta línea, ¿va? Entonces, si imaginamos eso, nos encontraríamos con un sólido de revolución y se vería como este. Ya que, si se dan cuenta, estas dos parecen como trompetas, ¿no? Estos se podría modelar como dos trompetas que están juntas así. Y esta figura se conoce como pseudosfera. La pseudosfera es un modelo de la geometría hiperbólica. Ahora, si yo tengo sobre esta superficie, que formalmente llamaré hiperbólica, esto ya es geometría hiperbólica. Si yo tengo una recta dada, imaginemos esta línea recta, yo puedo trazar otras dos líneas a un punto fuera de esta línea y otra línea que sean paralelas a esta línea dada. Entonces se cumple el quinto postulado, llamémosle lobachevskiano, porque ya no es euclidiano de Euclides, sino lobachevskiano de Lobachevsky. No me miren a mí, así lo dicen los matemáticos. El quinto postulado lobachevskiano diría algo como: por cada línea recta o segmento recta existen dos líneas paralelas a esta. Y es lo que estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo se ven los triángulos? Esto es algo muy interesante. Voy a dibujar aquí dos triángulos. Imaginemos un punto, una línea aquí, una línea aquí y una línea aquí. Vean cómo se ve el triángulo. Se ve como muy flaco, ¿no? Viéndolo en perspectiva, el triángulo se ve algo así. Y esto es un triángulo hiperbólico. Hace rato les había dicho que la suma de los ángulos interiores dentro de la geometría euclidiana, en un triángulo euclidiano, siempre es 180 grados. Eso nos lo dicen siempre en la primaria. Pero hay triángulos que no cumplen eso. Este triángulo que vive en una superficie hiperbólica, la suma de sus ángulos interiores siempre va a ser, déjenme los dibujo, alfa más beta más gamma va a ser menor que 180 grados. Esto es un resultado sorprendente. Este modelo que les presenté de la pseudosfera no es el único modelo. Y bueno, aprovechando que estamos en mes patrio y tengo mis trompetitas, un sombrero mexicano, por ejemplo, que me estoy poniendo aquí a continuación, localmente es hiperbólico. ¿A qué me refiero con local? Si nosotros que estamos en nuestro cuarto, nosotros que estamos, no sé dónde se encuentran ustedes, pero si están en su cuarto, pueden pensar que todo es plano. E igual, o sea, yo puedo ver hacia el horizonte y todo lo veo plano. Pero localmente, en ese lugar donde estoy, todo es plano. Pero eso no significa que el planeta donde estoy no sea esférico o se asemeje a una esfera.
De la misma forma, en el sombrero mexicano, estos lados no son euclideos. De hecho, si dibujamos, voy a salir con mi sombrero hiperbólico. Si dibujamos un triángulo aquí, por lo menos en esta parte, ya no es un triángulo euclidiano. Vean, el triángulo, su suma va a cambiar y sus lados ya no son iguales. Y depende de dónde esté, ¿no? Porque de este lado, si lo pongo volteado, igual yo puedo dibujar triángulos aquí adentro y demás, y todo iría cambiando. Ya no me lo voy a poner. Ahora, este es un modelo de la geometría hiperbólica. O sea, nosotros estamos tratando de ver la geometría hiperbólica de una manera tridimensional. Pero también hay modelos bidimensionales que podemos ver en el plano. Está el modelo de Beltrami Klein, que es un modelo precioso. Es un círculo. Y en ese círculo euclidiano lo que están haciendo es un modelo hiperbólico. Nosotros habíamos dicho que en la geometría hiperbólica, por ejemplo, si yo tengo una línea recta, existen dos líneas que son paralelas a esta línea. El modelo de Beltrami Klein no es el único para la geometría hiperbólica. También está el modelo del disco de Poincaré, que igual es una cosa muy sorprendente y no entraré en detalles, pero es un círculo, otra vez, en el que vamos a concentrar el plano hiperbólico aquí adentro, pero en vez de que las líneas, como en el modelo de Beltrami Klein, sean así, imagínense que este es un plano hiperbólico. Este punto A va a ser un punto hiperbólico. Este punto B va a ser otro punto hiperbólico. Una línea recta en el modelo de Poincaré, en el modelo del disco de Poincaré, una línea recta se vería así. Una línea recta de AB. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un tercer punto C y mi línea A, mi segmento AC se vería así. Ahí, imaginemos que aquí esto va así. Y mi segmento BC se vería así. ¿Ya vieron ese triángulo? Se asemeja a este, ¿no? O sea, este triángulo no es tal cual muy euclidiano, ¿no? Ya si nosotros nos acercamos a un punto muy chiquito, localmente puede ser euclidiano. Cuando yo digo la palabra euclidiano, estoy diciendo que cumple con la geometría euclidiana, ¿no? Un triángulo súper chiquito sí se vería euclidiano en el disco de Poincaré, pero ya un triángulo hiperbólico, pues no, ¿no? O sea, se veían cosas como esta, como esto, ¿no? O sea, aquí estamos presentando dos modelos. El modelo del disco de Poincaré y el modelo de Beltrami Klein, que ya les hablé demasiado de la geometría hiperbólica, ya pueden estar diciendo qué onda, ¿no? Ok, o sea, ya vi un montón de modelos, ya vi cómo cambia la geometría, pero ¿de qué me sirve saber geometría hiperbólica si no hay geometría hiperbólica en ningún lado? Pues de hecho sí, ya vimos que en dos trompetas que ocupamos cuando se da el grito aquí en México, forman una pseudosfera y esta superficie es hiperbólica. De la misma forma, el sombrero mexicano es una superficie hiperbólica, por lo menos localmente. O sea, no puedo decir que esto es hiperbólico, eso está mal dicho. Por lo menos en una región sí es hiperbólico, cuando los triángulos aparecen de esta forma. Entonces, pues bien, hoy vimos gran parte de la geometría hiperbólica, hoy estuvimos yendo de un lado a otro y me gustaría preguntarles a ustedes, dejarles con la pregunta, con la incógnita, ¿cómo sería nuestro cuarto si fuera hiperbólico? En vez de ir a una línea recta, haría esto, ¿no? Entonces, si mi puerta me queda enfrente de mí y yo camino hacia mi puerta, estaría haciendo una circunferencia, ¿no? Como, bueno, no una circunferencia, sino un sector esférico, como en el modelo del disco de Poincaré. Esto es sorprendente, y que hay modelos cosmológicos que nos hacen preguntar si el universo tal vez tenga forma de una pseudosfera. ¿Ustedes qué pensarían? Pues bueno, me despido. Si les gustó el video, pues déjenme un like, compartan con sus amigos y pues les deseo unas felices fiestas patrias. Recuerden lo que dijo Carl Sagan: no somos más que orégano en este pozole cósmico del universo. Los veo en el próximo video.
Chao.